¿Qué tal? Alberto Garzón ha probado su propia medicina y se queda sin entrar en Acento, el lobby de Pepiño Blanco. Garzón quería ser lobista e ir en first class, pero ha tenido que renunciar por las presiones, ha dicho, del ecosistema de la izquierda, esa actividad inmoral que ejerce la izquierda española para matar civilmente a todos los que disienten de ellos, sea en la política o en el periodismo. Todos la hemos sufrido alguna vez. Desde que OK Diario publicara su fichaje por Acento, la guerrilla en redes de Pablo Iglesias le ha puesto a caldo. Pepiño Blanco quería en Acento a alguien de la cuerda de Sumar para tener influencia, pero tendrá que buscarse a otro. Vaya por delante que Acento es un lobby registrado que actúa legalmente como tal. En este sentido, nada que reprochar, porque además en Bruselas es una actividad normalizada. Caso distinto es en España. Sánchez aprobó un anteproyecto para regular esta actividad en 2022, después, qué casualidad, de fichar a Antonio Hernando en Moncloa. Pero con la llegada de las elecciones generales, el anteproyecto decayó. Una cosa es, además, la legalidad y otra la ética. Acento es la consultora de asuntos públicos que montaron Pepiño Blanco, la mano derecha de Zapatero, y Antonio Hernando, la mano derecha parlamentaria de Rubalcaba, cuando Pedro Sánchez se los quitó de en medio. Pepiño Blanco y Antonio Hernando eran antisanchistas, abjuraban de Sánchez y se quedaron en la calle. Pero Sánchez llegó al poder. Acento se montó con 3.000 euros justo en junio de 2018, cuando Sánchez gana la moción de censura a Rajoy. Con Zapatero manejando los hilos en la sombra del sanchismo, el camino para Pepiño Blanco, Antonio Hernando y el propio Pedro Sánchez han sido de ida y vuelta. La política les separó, pero ahora la influencia les ha vuelto a unir. Cuando en octubre de 2021 Antonio Hernando dejó por sorpresa a Acento, nadie imaginaba que días después ficharía como adjunto al jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, como adjunto de otro de los defenestrados de Zapatero que Sánchez recuperó, Óscar López, su actual jefe de gabinete. Con los ex de Zapatero, Óscar López y Antonio Hernando siendo las personas más próximas ahora a Sánchez, la tercera pata quedó en Acento, el propio Pepiño Blanco. Un puente de influencias, un reparto de papeles. ¿Por qué recuperó Sánchez a un personaje como Antonio Hernando, al que odiaba por traidor? Por interés, evidentemente. Estos días hablamos de Barbate, miren, de la decisión del gobierno de eliminar la unidad de élite de la Guardia Civil, o CONSUR, que mantenía a raya a los narcos en el Estrecho, en ese suculento negocio de hachís, cocaína y tráfico de inmigrantes que se dirige desde la costa norte de Marruecos con la implicación necesaria de altos mandos funcionariales, policiales y militares de Marruecos, un país donde nada ocurre sin que la Casa Real esté al tanto y lo autorice. Acento, la consultora de Pepiño Blanco que fundó Antonio Hernando, es el lobby que asesora y trabaja en favor de Marruecos en Bruselas. Trabaja, por ejemplo, para conseguir para Marruecos, por la vía de la cooperación, cientos de millones de euros en ayuda, 650 millones al menos ya, o para conseguir que el PSOE votara en el Parlamento Europeo, lo recordarán, de forma ridícula y solitaria, contra una declaración sobre la implicación de Marruecos en el escándalo de corrupción del Qatargate. Por los pasillos del Parlamento Europeo, están acreditados para entrar, pululan algunos asesores de Acento, y allí es bien conocida la intensa relación de Acento con Marruecos, entre otros clientes. Acento empezó con 3.000 euros en 2018 y solo 4 años después, en 2022, qué suerte, facturó 6,5 millones de euros. Aún no se conocen los datos de 2023. ¿Pero quién está en Acento junto a Pepiño Blanco? Pues medio Partido Popular y gente hasta de Esquerra Republicana. El presidente de Acento es Alfonso Alonso, exministro de Rajoy y exlíder del PP en el País Vasco. Cuando Antonio Hernando fichó por Sánchez, Pepiño Blanco y Alfonso Alonso ficharon a Guillermo Martínez, exconsejero del PSOE en Asturias, y junto a él, Miquel Gamisans, exportavoz de la Generalitat de Cataluña con Esquerra Republicana. Recientemente han fichado como director a David Cierco, ex alto cargo del área digital y económica del gobierno con Nadia Calviño y afiliado al PSOE en Pozuelo de Alarcón, como Sánchez. Por no aburrirles con más nombres, aparecen como asesores en Acento, con Pepiño Blanco, Elena Pisonero, exsecretaria de Estado de Economía de Aznar, el exsecretario de Sanidad del PP, Rubén Moreno, el exsecretario de Estado de Cultura del PP y exmarido de Meritxell Batet, José María Lasalle, o el hijo de Esteban González Pons, Esteban González Guitarte, que ahora es asesor, pero que hasta hace poco tenía funciones ejecutivas en Acento.
La nómina de socialistas en Acento la completan el exministro de Zapatero, Valeriano Gómez, que es el que dejó en 2011 5.267.000 parados en España y que después se dedicó a hacer lobby para conseguir subvenciones a favor de UATAE, la asociación de autónomos que montó el entorno de Podemos y que lidera su cuñada, la abogada televisiva María José Landaburu, a la que pasean por las tertulias de Mediaset y de A3 Media como experta independiente. En Acento, además, está otro peso pesado del zapaterismo, Elena Valenciano, mano derecha y mucho más de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y como la industria de defensa es un caramelo, en la Acento de Pepiño Blanco tienen incluso fichado como asesor a Ignacio Bengoechea, que fue segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa, con todo lo que sabrá este señor y la agenda que tendrá. ¿Qué es lo que buscan realmente ahora, y es legítimo, las grandes consultoras? Una agenda potente y muy buenos contactos. Si a estas alturas se han hecho un lío con los nombres del lobby de Pepiño Blanco, quédense con la idea de que Acento está metido en Moncloa hasta las trancas y pegadito codo con codo a Pedro Sánchez, que entre otros clientes, Acento es uno de los lobbies de Marruecos en Bruselas y de que es normal, por tanto, que Zapatero maneje desde la sombra los hilos del sanchismo. Las conclusiones, sáquenlas ustedes mismos. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en La Antorcha desde Bruselas, Jordi Cañas, eurodiputado y portavoz de Ciudadanos. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido a La Antorcha. Muy bien, pues un placer estar con vosotros aquí. Y alguien que no conoces de en Barcelona, que es Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar contigo y con un grande. Los dos sois grandes, pero Jordi es muy grande. Bueno, oye, lo primero de todo, una foto que además en la que tú estás, Jordi, la foto del minuto de silencio que hoy se ha guardado en las puertas del Parlamento Europeo, en recuerdo a los guardias civiles asesinados en Barbate. Hoy sí que ha estado ahí el PSOE. Claro, después de lo de ayer, que fue vergonzoso en el Parlamento de Cataluña, Jordi, no ha estado, imagino, Irache, pero creo que sí que han estado César Luena y alguien más, y Javier García, ¿no? Sí, mira, hoy tenemos que felicitarnos porque estuviesen en un acto de homenaje y de memoria y de honrar a unos servidores públicos asesinados por el narcotráfico en Barbate, lo que realmente era terrible, trágico y horroroso era lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Porque se sumaba el desprecio institucional que el Gobierno de España ha sometido a estos dos servidores públicos con una humillación directamente, ¿no? O sea, el negarse y aparte uno de ellos era catalán, pero no porque si no hubiera sido catalán no hubiera merecido un minuto de silencio, ¿no? Pero es que además uno de los agentes asesinados era catalán, que no ha merecido ningún tipo de recuerdo, ni de memoria, ni de palabras por parte ni del presidente de la Generalitat, ni del conseller de Interior, y ni siquiera del Parlamento. Es un ejercicio realmente vergonzoso, que a mí como catalán me avergüenza, pero que retrata perfectamente a los que votaron en contra de ese método de silencio. Si hoy estaban aquí, hoy simplemente han hecho lo correcto. La pregunta es si lo han hecho hoy porque ayer se echaron encima a una parte importante de la opinión pública que no entendía esa humillación y ese desprecio a unos servidores públicos. Te la traslado esa pregunta, Sergio, ¿por qué crees que no lo hicieron? Hablamos con Joan Garriga ayer aquí y nos dijo, bueno, es que esta gente, por ejemplo, al grupo de Vox, y nos habla, o sea, somos como invisibles por el Parlamento, pasan por nuestro lado, tú dices buenos días y no te han visto, ¿no? Y no dieron ninguna explicación, se negaron no solo a esa declaración de condena, sino después simplemente un minuto de silencio, casi por humanidad. Bueno, pues es que el PSC, no olvidemos que está instalado en el golpe de Estado permanente del separatismo. Ya no es que hablemos de que es un partido seminacionalista, como lo era, por ejemplo, en la época de Jordi en el Parlamento. Era un partido que, digamos, intentaba navegar, pero que siempre que podía se decantaba del tema de la inmersión lingüística o de favorecer el nacionalismo ambiente que hay en Cataluña. Es que desde hace 3 años directamente forman parte del golpe de Estado. Ya no solamente es por la amnistía y por los indultos, sino por todo. Recordemos que los actuales presupuestos de la Generalitat los pactó con el PSC. Recordemos que la actual dirección de TV3, la dirección de TV3 que permite gags insultantes contra la Virgen del Rocío, por ejemplo, se ha pactado con los socialistas. Es que la política lingüística en Cataluña se aplica gracias al PSC, por lo tanto el PSC es un partido más separatista y, pues, claro, obviamente, como buen partido separatista no va a homenajear a los guardias civiles. Yo le quiero hacer una pregunta a Jordi, porque claro, he oído el nombre de socialistas, pero no he oído el nombre de Javi López, que es el eurodiputado del PSC. No sé si es porque no está en Bruselas o porque o estaba en la foto o no ha querido estar. Pero tengo esa curiosidad.
Sí, mira, Sergio, yo sinceramente no lo sé. Había una convocatoria oficial de este minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles asesinados y ha venido quien ha querido. Yo no puedo decir por qué no estaba alguien ayer. Y lo que sí que sé decir es que ayer en el Parlamento de Cataluña se votó y el PSC votó en contra. Sí. Contra. Y mira, que Esquerra y Junts, que les llaman fuerzas de ocupación, perros, pues bueno, está dentro de la lógica de la desvergüenza y del insulto, en este caso la Guardia Civil, ¿no? Que es un cuerpo especialmente odiado por los nacionalistas catalanes. Pero que el PSC se preste a eso fue un voto. Yo no sé dónde estaba Javi López, no sé si estaba haciendo campaña, no tengo ni idea. Había diputados socialistas, no han estado en primera fila, me da igual, pero estaban ahí. De verdad, yo en esto, lo que no me gusta es que nadie diga que de esto se quiere hacer un uso político. Lo que no se puede es permitir el abuso político de un partido que vote en contra de honrar la memoria de servidores públicos. Uno de ellos, repito, catalán. Entonces, eso sí que es una decisión. Porque, oye, si uno no está o no se ha enterado, oye, mira, pero esto no, esto se planteó un voto y decidieron votar en contra de eso, yendo de la mano de aquellos que insultan a la Guardia Civil. Eso es una decisión política. Entonces, si hoy estaban, fenomenal. Si la pregunta es ¿por qué no quisieron ayer? Bueno, y la pregunta es hoy ¿por qué han estado? Y esta mañana se va Félix Bolaños a RAC1 y da por hecho que habrá acuerdo, que lo de la amnistía ya está hecho. O sea, como sabéis, además, el plazo para las nuevas enmiendas en el Congreso de los Diputados va justo termina 3 días después de las elecciones gallegas y todo el mundo da por hecho, yo no sé si vosotros también, Sergio, bueno, pues que después de los desencuentros que han tenido antes de las elecciones gallegas, pues entre el lunes y el miércoles o jueves de la semana que viene nos dirán que hay acuerdo con la amnistía. Yo estoy convencido que algo habrá. De hecho, piensa que Bolaños es el puro del separatismo catalán. Recordemos que yo ya sé que eso de ser catalán y defender a un gobierno que no es el tuyo, porque a mí el gobierno de Sánchez me parece legítimo, puede parecer extraño, ¿no? Pero es que a mí, yo creo que el gobierno de España tiene que tener cierta dignidad. Y yo recuerdo como a Félix Bolaños, una consejería de autonómica le dijo: tú no dejas el móvil, tú no entras con el móvil en el Palau, y un ministro de España con dignidad te hubiera dicho: yo sí que entro. Y bueno, Bolaños cogió y dejó el móvil fuera. Con lo cual, por supuesto que va a haber acuerdo, porque Bolaños está para eso. Bolaños está básicamente para cerrar acuerdos con el separatismo, porque es el ministro complaciente a que Esquerra Republicana está encantadísimo con él. Por supuestísimo, igual que hubiera ido a Fíjate, a vamos a RAC1, escuchar a Bolaños, si te parece, y Jordi se te queda a pregunta gusto. te pregunta a ver qué opinas. Escuchamos a Bolaños en RAC1, no lo ha dicho en una emisora de Cáceres, lo ha dicho en RAC1. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual, la ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera. Todos. Vamos, es un mensajito, Jordi, ¿os acordáis del tranquil, Jordi, tranquil? Pues esto es un tranquil, Carles, tranquil, ¿no? Más o menos, debe ser lo mismo. Lo más gracioso es decirlo de, está pactado por todos, y luego dice, bueno, por todos los que han apoyado la ley. Bueno, una cosa, tú pensaste que nosotros los que somos catalanes conocemos uno de los comportamientos habituales en determinados políticos del resto de España cuando vienen a Cataluña, ¿no? Que se les suelta la lengua, porque como quieren gustar a los separatistas, a los medios de comunicación catalanes, Cataluña Radio, TV3, se vuelven muy lenguaraces, ¿no? Entonces, de repente dicen la verdad, muchas veces, ¿no? Con el afán de gustar. Entonces, especialmente RAC1, que aparte es de la vanguardia, del grande de España, que utilizó los medios sus medios, la vanguardia y RAC1, para realmente atornillar la democracia española, pues ahí se les va la lengua, dicen la verdad. Es evidente, ellos han pactado amnistiar el terrorismo y la traición. Sí, no engañan a nadie, lo van a hacer. Lo que pasa es que eso en Europa no se va a permitir. Yo insisto, mire, desgraciadamente o por suerte nos quedan las instancias europeas. Lo que pasó la semana pasada en el Parlamento Europeo fue muy duro para los intereses de Pedro Sánchez y de Puigdemont. La semana pasada se vinculó directamente las investigaciones judiciales con la trama rusa y con Puigdemont y se dejó muy claro, y el comisario lo dijo muy claro, que no se iba a permitir que se impidiesen investigaciones judiciales que pudiesen desvelar la trama de intereses entre Rusia, Puigdemont, el entorno de Puigdemont, en torno al año 2017-2019. Entonces, yo estoy convencido que Pedro Sánchez va a firmar lo que le pongan por delante.
Seguro, pero si él está dispuesto, si ya sabe que eso no va a tener más coste para él, ya tienen amortizada la amnistía, que básicamente es una amnesia, básicamente es una impunidad. Van a amnistiar el terrorismo, es decir, cuidado con ¿acordáis del sí, no? ¿Os acordáis que hubo muchos que aprovecharon? Pues cuidado, no vaya a haber terroristas, yihadistas que utilicen esta amnistía, porque por mucho que tú, siempre habrá abogados que sean capaces de buscar los límites de eso. Mira, son unos irresponsables integrales. De verdad, es una gente que han perdido absolutamente cualquier tipo de principio ético, que están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por mantenerse en el poder. Pero lo que tenemos que preguntar a los demás es qué estamos dispuestos a hacer. Mira, Bolaños, cuando decía todos, es que ha mimetizado el lenguaje nacionalista hasta en eso. En Cataluña todos son ellos, los demás no son catalanes. Pero es que después de las palabras de Pedro Sánchez en la investidura, hablando de levantar una barrera entre el resto de españoles y ellos, cuando ellos hablan de todos, se refieren a todos ellos. Los demás ya no, los demás son fachas, ultras. De verdad, hay que escucharles y creerles, no buscar dobles lecturas. Sí, dicen lo que piensan y lo que piensan lo harán. Has estado especialmente implicado en la semana pasada y lo de la trama rusa en Bruselas en Europa es palabras mayores, porque Europa lógicamente ya ha sufrido y sufre a diario la ciberguerra desde Rusia, ha sufrido ya intromisiones en procesos electorales, pero esto es la intromisión de Rusia que habría que investigar para romper un Estado miembro, a la cuarta potencia de la Unión Europea, claro. No, claro, es que tú ¿cómo explicas tú la Unión Europea? ¿Tú sabes lo que intentaron los socialistas la semana pasada a toda costa? Que no saliese Puigdemont, el nombre de Puigdemont. Ese era su objetivo. Que no sé. ¿Por qué? Pues porque aquí, cuando estás hablando de la injerencia rusa, estamos hablando de palabras mayores. No lo dice solo la Unión Europea, lo dijo en su momento el Congreso norteamericano y el Senado norteamericano, en unos informes ya en el año 2017, que alertaban de que Cataluña y los separatistas catalanes estaban siendo aliados de Putin para atacar y debilitar a la Unión Europea. Pero claro, ¿tú cómo vas a decir que tú vas a amnistiar a unos señores diciéndole a los jueces que dejen de investigar posibles relaciones de Puigdemont y su entorno con Putin y su entorno? Hombre, no claro, pues no se entiende en España. Bueno, no se entiende en ningún sitio. El gobierno de España, claro. Sí, pero lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado y cada día nos vamos acostumbrando, ¿no? a una tropelía mayor. Sergio, ¿tú tienes alguna duda de que, yo no sé si ha sido una escenificación o no, pero que bueno, venían las elecciones en Galicia y han dicho, oye, vamos a calmarnos un poquito y ya cuando pasen las elecciones a ver si conseguimos que gobierne el BNG, los amigos de Bildu, pues ya volvemos con esto de la amnistía? ¿O qué? Pues por supuesto, yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta el pequeño patinazo, o gran patinazo, como lo queréis denominar, del PP de estos días, de empezar a hablar de amnistía, esa especie de récord famoso que ha desviado el tema, claro, lo que intenta el PSOE es hacerse pasar por lo que no es, que es un partido moderado. Con lo cual estamos hablando de la amnistía del PP, que no hubo nada, porque no hubo nada, por quien está en Moncloa es Pedro Sánchez, pero han conseguido desviar el foco y obviamente lo que intenta ahora, hoy intentan precisamente el PSOE, es intentar moderarse un poquito, a ver si pillan algún voto, arrastrar algún resto y sacar un diputado más. Yo no tengo ninguna duda que después de las gallegas la amnistía se va a reactivar. Por supuesto que sí. Porque es que además forma parte del precio. Y porque además, ya lo estamos viendo, o sea, el candidato auténtico del PSOE es el BNG. El BNG ya no se corta. El BNG ha hecho público en plena campaña electoral que va con Bildu a las europeas, como he dicho otras veces, pero encima no han puesto a una animadora sociocultural de Baracaldo que tenga una buena imagen, no. Fernando Barrena. El rey del BNG es Fernando Barrena. Claro, que no es precisamente un perfil suave. Y el BNG no se corta. Y el PSOE va con ellos. Entonces, ¿qué dice el PSOE? Pues yo intento mudar un poquito el mensaje, a ver si engaño a alguien, y otro voto radical, pues para nuestra candidata real, que es la del BNG. Oye, ¿qué necesidad tenía Jordi de meterse en este jardín, el PP? Digo yo, porque al final es la ceremonia de la confusión. Yo os digo, a nosotros no nos dejan ni preguntar en Moncloa, OK Diario. Estamos casi vetados o vectados en Ferraz. Y luego, lógicamente, Sánchez no hace off the records, y si los hace con 2 o 3 amigos. ¿Qué necesidad, os pregunto, tenía el PP de meterse en este lío a una semana de las elecciones? Jordi.
Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Ya lo sé. Yo lo que te... No, lo que te quiero decir... Pues lío, oye, pues mira, pues yo lo que te digo es una cosa así. Uno se puede reunir con todo el mundo, sí, fenomenal, ¿eh? O sea, uno tiene derecho a reunirse con todo el mundo. Yo hasta ahí bien. Yo una cosa que no entiendo. Yo no lo haría. Mira, nosotros ganamos unas elecciones en Cataluña y nunca nos reunimos con ellos. Pero tampoco nunca nos pidieron que nos reuniéramos con ellos. Pero es igual. Tú imagínate que nos reunimos y me dicen, no, mira, ¿qué te parece la amnistía? Alguien tardó 24 horas en decir no. Nosotros hubiéramos tardado 23 horas, 59 minutos y 59 segundos menos. Hubiéramos tardado un segundo en decir no. ¿Verdad? O sea, porque tú al final te puedes encontrar por aquí, yo me puedo encontrar aquí a Comín, lo veo, ¿qué tal, cómo estás? Ven, aquí es un café, hacemos un café. Pero a mí, oye, Jordi, ¿tú cómo ves lo de amnistía? Digo, amnistía, ni de coña, ni lo sueñes. Jamás. Jamás. El indulto, ¿habéis pedido perdón? ¿Habéis dicho que no lo volveréis a hacer? ¿El juez ha determinado que esa medida de gracia sería beneficiosa? Entonces, pues lo estudiaré. Yo diría que no, ¿eh? O sea, yo no indultaría a estos. Aparte lo he dicho, no ahora, ¿eh? Pero entiendo que uno puede decir, indultarlos sí se dan los casos que para el indulto, La amnistía en una democracia no es amnistía. Eso es borrar la memoria, hacer que no ha pasado y sí ha pasado. Y sobre todo impedir investigaciones muy serias de delitos muy serios. Yo lo insisto cada vez que tengo la oportunidad de tener una televisión o un medio. Esto no busca amnistiar a los indultados. Esto lo que busca es amnistiar a los futuros culpables. ¿Entiendes? Esto lo que busca es amnistiar futuros culpables, porque tienen miedo que las tramas y las investigaciones sobre terrorismo y alta traición prosperen, porque los datos sean suficientes. Y por eso no volvió Marta Rovira, y por eso no vuelven. Porque tienen miedo a que las investigaciones den pruebas suficientes como para iniciar un proceso y al final acabar en condena. Y quieren que eso no pase. Entonces una democracia no puede hacer como que no ha pasado algo tan serio. Desde luego no puede amnistiar investigaciones y eso es lo que Europa no va a permitir. ¿Y sabes lo que pasa? Pedro Sánchez lo sabe. Lo sabe, porque se lo han dicho. ¿Esperáis alguna sorpresa el domingo en Galicia? Bueno, las encuestas, es verdad que, claro, después de los 23J, que todo el mundo estaba que si 150, que si 160 el PP, que si tal, y pasó lo que pasó, ahora las últimas y el CIS, todos nos reíamos además del CIS en julio, y pasó lo que pasó, con un sí o con un no, y avanzamos. ¿Esperáis alguna sorpresa el domingo o habrá mayoría absoluta del PP? Las opciones son mayoría absoluta del PP o gobierno a la izquierda, porque el PSOE está haciendo incluso ya campaña por Pontón. A pesar de la horrible campaña del PP, me refiero con este tramo final, no habrá sorpresa. No sería una sorpresa, sería un desastre y espero que los gallegos no lo permitan. Vale, hay una imagen que además, sin duda alguna, además se ha mezclado con este lío en el que se ha metido el jardín del PP estos días. Probablemente si no se hubiera metido en este jardín, coparía completamente, que es la imagen de la famosa narcolancha pasando por encima de la Zodiac y de la Guardia Civil y asesinando a esos dos agentes, hiriendo a otros dos. Es la imagen que ha marcado y la imagen de la cantidad de personas que estaban jaleando a los criminales que mataron a estos dos guardias civiles. Y la polémica ha sido, ¿por qué? Primero, porque Marlaska tiene, cuando decimos Marlaska decimos Sánchez, tiene a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el Estrecho sin medios, paseando y patrullando con unos vehículos de hojalata a los que embisten los narcos con sus vehículos de lujo. ¿Por qué los mandaron a estos agentes con esa lanchita frente a las Zodiac? Y sobre todo, ¿y por qué Marlaska disolvió en septiembre de 2022 Oconsur, que era la única unidad de élite que había allí, 150 agentes, que sí que tenía a raya a los narcos? Fijaos, lo hace después justo de estas imágenes que vais a ver. En marzo de 2022, Sánchez hace el giro famoso de la carta con Marruecos, se entrega el Sáhara en nombre suyo, porque en nombre de nadie más. Y a continuación, en junio y en julio, se produce una visita bilateral de Marlaska al ministro del Interior marroquí y del ministro del Interior marroquí a Madrid con Marlaska en el verano. Y en septiembre cae la Oconsur. Os pregunto, ¿en la política hay casualidades? ¿Marruecos tiene algún interés en lo que ocurre en el Estrecho? ¿Y fue el precio que puso Marruecos? Me vais a decir que no lo sabéis, pero
¿Intuís que puede ser así, Jordi? No, no lo podemos afirmar, pero podemos inferir. Es decir, nosotros no somos jueces, pero podemos inferir. Es decir, en Marruecos no se mueve nada sin que el rey lo permita. ¿No? ¿Qué se mueve ahí? ¿Quién se beneficia? ¿A quién le beneficia relajar? No es que relajar, porque los servidores públicos no han relajado nada. ¿A quién le beneficia disminuir los efectivos, no dotar de medios suficientes a la policía para controlar los estrechos? Mira, en la geopolítica global, el control de los estrechos es clave. ¿Quién controla Malaca? ¿Quién controla Hormuz? ¿Quién controla el estrecho de Gibraltar? ¿Cómo es posible que España decida no querer controlar el estrecho de Gibraltar? ¿Cómo es posible que la sensación de impunidad absoluta cambie por las anchas con unos señores con unas narcolanchas que duplican y triplican la potencia de los barcos o de las lanchas de la Guardia Civil? No tenemos medios, no tenemos drones suficientes, no tenemos unas reglas de enfrentamiento capaces de dejar claro que nadie va a entrar en aguas territoriales españolas para cometer un delito sin que eso tenga un coste. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué esa laxitud? ¿A quién beneficia? Te voy a decir a quién perjudica. Perjudica a la zona, perjudica a la credibilidad de España, perjudica lamentablemente la seguridad de nuestros servidores públicos. Eso es lo que perjudica. ¿A quién beneficia? Eso es evidente, ¿no? ¿Quién beneficia que se puedan pasar más toneladas de hachís? ¿A quién beneficia que se puedan mover impunemente y chuleando los narcos frente a la Guardia Civil? Y la pregunta es, ¿eso se puede tolerar? ¿Podemos tolerar que a la Guardia Civil le toreen y la asesinen unos narcos para beneficio de unos corruptos en Marruecos y de algunos cómplices en España? ¿Realmente? ¿Tenemos que permitir eso? ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un guardia civil muerto. No es el primero, ¿eh? Pero las imágenes fueron brutales. Brutales. Unas imágenes que yo creo que a nadie se nos debería olvidar jamás. Entonces yo creo que es muy... De verdad, eso es un debate que es un poco... ¿cómo decirte? No es que no quiero utilizar adjetivos muy duros. Sergio, a mí me parece lamentable, o sea, sinceramente, o sea, yo cuando veo a la Guardia Civil con los efectivos que tiene, con los efectivos que ha contratado, porque sabes que hay unas lanchas contratadas que desde el minuto que se contrataron decían que no eran suficientes, que no tenían los caballos suficientes, que no podían competir con las narcolanchas y que no tenemos la autorización a nuestros efectivos para que, por ejemplo, hace la Guardia Costera norteamericana o otras guardias costeras, impedir a través del legítimo uso de la violencia que esas narcolanchas campen a sus anchas por el estrecho. Bueno, yo creo que eso es una decisión política, una decisión de país que deberemos tomar cuando las personas decentes ocupen los puestos de decisión en nuestro país. Claro, Sergio, pensamos mal si pensamos que tras la desaparición de lo único que hacía daño a los narcos, que era esa unidad de élite o CONSUR de la Guardia Civil, justo en los meses... Un mes después de las visitas bilaterales de los ministros de Interior, uno y otro, justo en el verano en el que se monta más el lío en la frontera de Melilla, justo 4 meses después de la carta de Sánchez y desaparece la única unidad que cortaba como podía ese tráfico del que se están beneficiando, y eso son publicaciones e investigaciones internacionales, altos mandos de la gendarmería, del ejército marroquí, funcionarios marroquíes en un país, como dice Jordi, donde nada ocurre sin que la Casa Real lo sepa. ¿Es casualidad pensamos mal, si pensamos que ha tenido algo que ver? A ver, yo de Sánchez y de Marlaska siempre pienso mal, pero no porque ellos sean mal pensados, sino porque me han dado sobradas muestras de ello. Si el tema está relacionado con Marruecos, pienso aún peor, y si el tema está también relacionado con la Guardia Civil, directamente es que estoy casi convencido. No olvidemos que Sánchez está intentando desmantelar la Guardia Civil. Ya no solamente son las polémicas, por ejemplo, con Pérez de los Cobos y otros dirigentes de la Guardia Civil, a los que ha ido depurando. Es que, por ejemplo, en Navarra les ha quitado una competencia muy importante y prácticamente ha limpiado Navarra de guardias civiles. Es que en Cataluña los tiene arrinconados y las competencias que les quedan, las pocas que le quedan, como por ejemplo la vigilancia marítima o el SEPRONA, la vigilancia de medio natural, también se lo van a quitar. De hecho, ya los Mossos de Escuadra, sin tener la competencia, ya han comprado las lanchas y los barcos. Con lo cual, si es Sánchez, Marlaska, Guardia Civil y Marruecos, pienso fatal, por supuesto que sí. Vale, y volvemos al principio, hacemos el viaje de ida y vuelta en este programa y hablamos de Acento. Porque lo vas a ligar con Acento, Marruecos. Bueno, es que uno de los clientes de Acento es Marruecos. Buen cliente, dicen. Un buen cliente, como todos sabéis ahí, Jordi, ¿es así o no?
Sí, y te lo digo por experiencia propia. Como sabes, nosotros, bueno, yo personalmente y Ciudadanos impulsó una resolución cuando la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta, que fue una cosa terrible, fue una venganza del rey de Marruecos sobre España. Hicimos una resolución donde el Parlamento Europeo, de una forma unánime, se mostró defendiendo la soberanía española en Ceuta y Melilla. Bueno, una resolución histórica reconocida por los presidentes de las comunidades, de tanto de Ceuta como de Melilla, ¿no? Bien. ¿Tú sabes las presiones que hubo aquí del lobby marroquí para impedir esa resolución? No te lo puedes llegar ni a imaginar. Brutal, porque hacía 15 años que no se hablaba de Marruecos y los derechos humanos en el Parlamento Europeo. ¿Y eso por qué? Porque Marruecos ha pagado hasta diputados. Lo de Qatargate era el Marroco Gate, pagando diputados para evitar debates aquí. Y aquí ha habido mucha gente que ha hecho lobby. Entonces, cuando tú eres una consultora que tiene como uno de tus clientes importantes Marruecos, ¿a quién tu trabajo a quién beneficia y con qué objetivo? ¿Por qué el Partido Socialista votó en contra de vincular a Marruecos cuando se conocían pagos directos a diputados a través de embajadores de Marruecos? ¿Por qué votaron en contra de una forma no ridícula, sino que evidenciaba una complicidad? ¿Votaron en contra de que se incorporase a Marruecos en la resolución de Qatargate? Pues es evidente, porque alguien descolgó el teléfono. Pero ¿os acordáis de Pegasus? Y cuando infectaron los teléfonos de Pedro Sánchez, Marlaska, Margarita Robles, Marruecos. ¿Se pidió alguna responsabilidad? ¿El cambio de la política exterior española con Marruecos, a partir de cuándo se produce? ¿De cuando se roban un montón de gigas del teléfono del presidente del gobierno? O sea, entonces, si uno une los puntos, sale una cosa muy rara. Una cosa muy fea. Ya. Una cosa que dice, pero ¿cómo es posible? Porque ¿a quién beneficia esto? ¿Ha dejado de venir inmigración irregular desde Marruecos? Así que se lo digan a los canarios. ¿Ha dejado de utilizar Marruecos inmigración irregular cuando le conviene? Que se lo digan a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. ¿Y ha rebajado o ha aumentado los controles en el narcotráfico? Que se lo expliquen a los miembros de la Guardia Civil. Entonces, ¿esto a quién beneficia? Y sobre todo, ¿por qué ha pasado? El dibujo realmente es raro. La unión de todos esos puntos, como esos juegos que hacíamos de pequeños, ¿verdad? Que vas uniendo puntos, te sale un dibujo un poco raro. Por clarificar quién está en acento, fijaos, contábamos al principio, lo escucharíais al principio, bueno, están dos defenestrados de Sánchez. Pepiño Blanco y el hombre del fondo, que es Antonio Hernando, cuando todavía Sánchez, que está a la izquierda, estaba en la oposición. Antonio Hernando fundó justo en junio de 2018 Acento con Pepiño Blanco, que es justo cuando gana la moción de censura. Pedro Sánchez llega al poder y firma como director general la primera acta de constitución de Acento justo en junio de 2018, la actividad comienza hacia 2019. Bueno, ¿y quién es Antonio Hernando? Pues Antonio Hernando, misteriosamente, al que Sánchez llamaba traidor, porque había votado en contra de él y era susanista, termina en octubre de 2021 como segundo de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, a las órdenes de otro defenestrado por Sánchez, que Sánchez recuperó, como Óscar López. ¿Y con quién funda Antonio Hernando Acento? Pues con Pepiño Blanco. Vean, ¿quién está ahora en Acento? Pues está en la cúpula, está el propio Pepiño Blanco, con Alfonso Alonso, exministro del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y exlíder del Partido Popular en el País Vasco. Por debajo de ellos, ¿quién aparece? Pues atención, aparecen todo tipo de nombres. Guillermo Martínez fue consejero del PSOE en Asturias, al que fichan cuando Antonio Hernando se va a Moncloa, y Miquel Gamisans lo conoceréis por ahí porque este señor fue, si no me equivoco, corregidme, portavoz de la Generalitat con Esquerra Republicana de Cataluña, una persona muy ligada a Oriol Junqueras. Ya tenemos al PSOE, tenemos al PP y tenemos a Esquerra Republicana. Bueno, y por debajo de ahí, pues ¿quién aparece? Aparece todo el mundo. Aparecen, ahí los tienen, aparecen Rubén Moreno, exsecretario general de Sanidad, Elena Pisonero, exsecretaria de Estado con Aznar, aparece Valeriano Gómez, exministro de Trabajo de Zapatero, Elena Valenciano, exministra, mano derecha de Rubalcaba en el PSOE, el ex secretario de Estado con Aznar también, José María Lasalle, aparece Rubén Moreno, ya lo hemos dicho, secretario de Sanidad del PP, y aparece también Ignacio Bengoechea, que fue
segundo jefe, teniente general y segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y aparece arriba el más jovencito con camisa blanca, Eusebio González Guitart, que es el hijo de Esteban González Pons, que hasta hace poco tenía funciones ejecutivas, pero aparece ahí en Acento como advisor ahora, como asesor. Jordi, Acento es un lobby. Y simplemente un lobby. Hay que decir una cosa, las actividades del lobby en Bruselas, como en la política americana, están reguladas, son normales, y todo el mundo además tiene derecho a salir de la política, pero las consultoras van buscando ahora puertas giratorias y de gente con agenda y contactos. Y en el caso de la implicación y la entrada de bruces en Moncloa de Acento, decíamos, ha pasado de 3.000 euros en 2018 a 6,5 millones en 2022. Y no tenemos los datos de 2023, caramba, han hecho una gestión magnífica, ¿no? Bueno, parece un gobierno de unidad nacional. No, ya ves es que la gran coalición, ¿no? Divide, sí, pero una grande, pero grande. Bueno, prácticamente es un, vamos, es un movimiento, ¿no? Está todo el mundo metido ahí. No, porque ves que lo que la política divide, pues lo une el lobby, ¿no? Oye, pues al final la gente pues tiene agenda, tiene contactos. Lo que pasa es que esto pone el acento en todas las vocales, ¿no? Es decir, no hay vocal sin acento, ¿eh? Todo acentuado. Bien, no, bueno, este es un poco el ejemplo. Mira, yo, como tú bien dices, aquí los lobbies están muy regulados, van a estarlo más todavía, o sea, nosotros tenemos que declarar todas las reuniones que tenemos con los lobbies, pero, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. A mí no me ha llamado nadie de Acento, llevo aquí 5 años en el Parlamento, en comisiones muy relevantes, llevando temas muy importantes, algunas resoluciones muy relevantes, muy importantes, jamás. Es decir, tienen agenda y saben a quién llaman, también te digo, ¿eh? Hombre, porque no habéis tocado poder, quiero decir, quienes bueno, han estado ahí cuidado, todos... Oye, perdona, yo he recibido, como todos los diputados, a muchos lobbies muy importantes. Yo hace poco tuvimos... Sí, lo sé. Quiero decir que todos los que están ahí han sido ministros en España, o exministros, o exsecretarios de Estado. Me refiero a poder en España, porque efectivamente ahí vosotros manejáis muchos asuntos... Nosotros hemos tenido muchos consejeros muy relevantes, pero sí, a mí no me parece, te quiero decir, a mí no me parece mal, es decir, yo lo que creo es que tiene que haber un tiempo, o sea, lo que tú no puedes estar en gobierno y automáticamente al mes siguiente ponerte a trabajar en una consultora política, es decir, aquí en Europa, por ejemplo, se quiere regular un mínimo de 6 meses, un año, para que no... Es evidente, oye, al final, lo que pasa es que eso tiene que estar muy regulado. El problema es que esa regulación en España no existe y es evidente que la capacidad que tiene este lobby de conectar Europa con España es a través del gobierno español, de los diferentes gobiernos que hay en España, y ahí no está regulado. Y entonces es lo que yo creo que la única forma de evitar que los lobbies hagan un trabajo, digamos, incorrecto, es aportar luz, que se sepa quién hacen, con quién se reúnen y de qué tratan, ¿no? Porque si no, al final, ¿cómo es posible que tú multipliques? ¿Cómo puede ser que Acento sea ahora mismo, parece, por los datos que he publicados, que sea la consultora de Public Affairs que más factura en España? Cuando hay consultoras de Public Affairs en España desde hace mucho tiempo, con estructuras muy complejas en todo el territorio, que no facturan esto, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Probablemente no tengan los contactos necesarios, pero cuidado, ¿los contactos para qué? ¿Para qué? Y eso yo como ciudadano quiero saber cuando un lobby habla con un ministro, y eso tiene que estar registrado, tiene que saber con quién se habla y de qué se habla. Y entonces, ok. Pero si no, esto de que yo tengo un lobby y que descuelgo el teléfono y de repente me modifiquen una cosa en una ley, me modifiquen una cosa en un reglamento y con esto facturo, trinco un montón de dinero, pues eso es lo que yo creo que hay que intentar. De verdad, yo creo que no hay que ser naif. Fue muy curioso porque por ejemplo, cuando Antonio... Escúchame una cosa, en el caso del ministro de Izquierda Unida, de Garzón. El ministro de Consumo, Garzón, ¿me puedes decir lo de perspectiva geopolítica? ¿Garzón? ¿Perspectiva geopolítica? ¿Garzón? ¿Que no tenía agenda? Bueno, pero al final todos quieren ser lobistas, ¿El de los muñecos? Al final quieren todos... Geopolítico, pues macho, si este geopolítico, apaga y vámonos ya. Oye, pero al final todos quieren ser lobistas, Sergio y ir en first class, ¿no? Han dicho, joder, si Pablo está en Galapagar, pues nosotros, joder, en first class también, ¿no? Sergio. Bueno, por supuesto, aquí Garzón ha querido también su cuota. A ver, es que estos no son nada tontos. Recordemos que Pablo Iglesias lo primero que hizo cuando fue vicepresidente casi fue comprar un chaletazo de 1 millón de euros.
Claro, es que aquí hablamos de dar muchas lecciones, pero a estos les gusta vivir muy bien, por supuesto pagando a los demás. Por lo tanto, Son comunistas oye, que quieren Garzón, vivir como Garzón, a capitalistas. mí lo que me molesta de este hombre es que intentó hundir la industria mecánica española, que eso fue terrible, y que alguien le quiera contratar a pesar de eso, yo sinceramente yo no querría una vista como Garzón, pero bueno, hay gente que piensa que tiene contactos todavía. Claro, fijaros además que es verdad, no hay un agujero. Justo Antonio Hernando salta, que el día llamó la atención en su momento, porque el día que Antonio Hernando anuncia que se va de Acento, publica un tuit en el que dice simplemente pues que me voy y nada más. Y nadie se imaginaba, odiando como odiaba Sánchez a Antonio Hernando, al que calificaba de traidor, que lo iba a fichar para tenerlo al lado de otro defenestrado. Esto explica, hay una conexión ahí de fondo entre los defenestrados de Zapatero y Zapatero manejando en el fondo los hilos del sanchismo también. No sé, me parece todo un poco galería de los horrores, pero de cualquier manera, no, es verdad, es decir, no, es que no sé, yo creo que Pedro Sánchez tiene intereses y esos intereses pues a veces te tienen cerca y a veces te tienen lejos. Creo que como es una persona que no tiene principios éticos, pues es capaz de, no de perdonar, sino simple y llanamente me interesa bien, no me interesas. Hoy se ha cargado gente que era muy próxima a mis amigos, no ha dudado en ofrecerles la cabeza en el momento que había una presión pública, ¿no? Es decir, yo creo que no pensar en Pedro Sánchez y amigos o Pedro Sánchez y personas próximas, Pedro Sánchez de intereses y personas que le interesan en un momento determinado les utiliza y les instrumentaliza y cuando no les sirve las tira y cuando si tiene que recuperarlo, recuperará. ¿Por qué? Pues por cosas que ni tú y yo sabremos y que podemos aquí estar especulando mucho. Lo que sí que es cierto que es evidente que es un señor que estás cerca o lejos en función que le interesa y si estás cerca ten cuidado porque a lo mejor estás cerca para que te acabes sacrificando el siguiente en la lista, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que en estas cosas simplemente es a título de inventario, ¿no? Es una persona que yo creo que, desde luego, no engaña a nadie, ¿eh? Es decir, si te tiene que sacrificar, te sacrifica, y si te tiene que recuperar, te recupera, y si te tiene que echar, te echa. O sea, en ese sentido hay que reconocerle que es infalible en el error. Hay que ver, Sergio, cómo Garzón ha probado de su propia medicina, ¿no? Porque en cuanto publicamos en OK Diario que iba a fichar por Acento, se lanzó eso que llaman la guerrilla de redes de Podemos y de ese mundillo, y se lanzó sobre él. Y ya sabéis que la izquierda, decíamos antes, bueno, pues cuando van a por aquellos a matarlos civilmente que disienten con ellos, y ha tenido que renunciar. Me parece maravilloso que haya probado su propia medicina. Es que es... Claro, es que yo me acuerdo de lo del jarabe democrático y ese tipo de cosas, con lo cual, que le pongan un poquito de jarabe democrático, que lo disfrute. Que lo disfrute. Mire, y si le ha costado un buen contrato, mejor todavía. O sea, yo sinceramente, a mí esta gente que va dando lecciones de vida a la gente y luego hace lo contrario, me parece muy bien. Recordemos que hace unos años hizo unas declaraciones, no sé si fue en La Sexta, en la cual cargaba contra los lobbies, las puertas giratorias y contra todo este mundillo. Pues mira lo que ha tardado él. Es como Pablo Iglesias, él vivía en un piso de Vallecas y echaba en cara a los ministros de PP que vivían en chalets, y a la que pudo, se compró un chalet. Garzón se mete con las consultoras y los lobbies y las puertas giratorias, y a la que puede intenta fichar. Estoy tan acostumbrado a estos jetas que ya, sinceramente, poco me parece que se metan con él, que se metan más, hombre, que disfrute, que aprenda lo que ha sufrido, por ejemplo, Jordi Cañas. A Jordi sí que le han insultado y le han machacado por decir las cosas y por ser ejemplar. Por lo tanto, que Garzón, que no lo es, que se fastidie. Pero es que, Sergio, cuando aquí hablamos de los lobbies, parece que los lobbies son todos... Perdona, que la izquierda tiene lobbies importantísimos, ¿eh? O sea, la izquierda tiene lobbies tanto como tienen las empresas y exactamente igual. Claro. De hecho, yo como diputado recibo más presión de lobbies de la izquierda, medioambientales, que no de lobbies empresariales. Por lo tanto, cuidado con esto. Lo que pasa es que estos quieren, aparte, vivir muy bien. Entonces, claro, lo que no se puede ser en esta vida es un hipócrita, ¿no? Es decir, oye, mira, si tú considerabas que un político no tiene que después reciclarse en la vida civil, trabajando en un lobby, pues no lo digas. Lo que no puede ser es que después de haber, por la boca por el pez, pero después de haber largado lo que no está escrito, contra los lobbies, las puertas giratorias, yo soy el espíritu de la ética, y lo primero que haces después de haber estado meses sin agenda propia, que es lo que tienes que haber hecho, es dimitido. Eso para empezar, ¿no? Porque lo que no puedes tener es un ministro que le hicieron una cartera, acordaos, le hicieron una cartera a medida, pequeñita, con pocas competencias, pero a medida. Pero ha sido ministro, ¿eh? Ni tú, ni yo, ni ninguno de los tres hemos sido ministros. Este ha sido ministro. Este va a ser ministro toda la vida. Bueno,
Pues este, que había largado en contra de todo eso, lo primero que hace es irse a trabajar en una de las más importantes, no en una de medio ambiente o de derechos humanos, no, una estrictamente de presión realmente regulatoria, de presión regulatoria. Entonces, oye, eso de verdad en esta vida, yo creo que en la vida uno tiene que tener un mínimo de valores, ¿no? Y uno es lo que defiende y sobre todo uno es lo que hace. Uno es lo que hace, no lo que dice, lo que hace. Y sobre todo es genial cuando el match entre lo que dice y lo que hace es real. Lo que no puedes decir es una cosa para los demás y tú vives, la gente tiene que vivir en un piso y tú puedes vivir en un chalet con un piscinarro, ¿no? Porque tus hijos, los demás tienen que ir a una escuela pública, pero tú tienes que llevar a tus hijos a una escuela concertada trilingüe. Oye, de verdad, ya basta de caraduras y de jetas en esta vida, que dejen de dar lecciones a los demás, que se apliquen al cuento a ellos mismos, que den lecciones éticas desde su comportamiento, el ejemplo de toda la vida, ¿no? Del ejemplo, y no estén dando lecciones a los demás y después convirtiéndose ellos mismos en en este caso, básicamente en una sombra o de lo que dijo que era, ¿no? Ya está. ¿Qué es Garzón? Un señor que estaba dispuesto a fichar por Acento. Eso es Garzón. Jordi y Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Antorcha. Jordi, ¿te lo has pasado bien? Yo, fenomenal. Yo, ya sabes que me encanta. No, me encanta hablar, no solo hablar con amigos, sino hablar con gente que tenemos una forma de entender las cosas que con las diferencias ideológicas, que es que básicamente pedimos a la gente que tenga un mínimo de honestidad. Sergio, ¿qué querías decir? Una cosa muy rápida. Ya sé, yo no quiero entrar en política, pero sí quiero decir una cosa. Sería una pena que Ciudadanos, que ha hecho una magnífica ejecutoria en el Parlamento Europeo, lo hemos visto tanto con el tema, por ejemplo, del caso Boló, del caso, digamos, de Puigdemont con Rusia, el tema de la inmersión. Sería una pena que Ciudadanos no tuviera eurodiputados en las próximas elecciones, porque realmente se lo han merecido. Pagaza, Jordi, Popcheva, todos, Adrián, lo han hecho bien. Oye, yo no voy a entrar en lo que han hecho en la política nacional, en la autonómica, que eso es otro tema, y podemos discutir, pero en Europa lo han hecho bien y merecen estar. Eso está claro, lo han hecho magníficamente bien, porque mandaron a gente trabajadora y no consideraron que ir a Europa era un club de jubilados. Y en eso yo creo que está el nuevo PP, lo dejo ahí, con vistas a las listas de junio, pero no voy a meter a Jordi hoy, ya hablamos otro día, en este jardín, que si no, estaremos como Feijóo con el jardín de la amnistía. Bueno, hablamos otro día. Jordi y Sergio, un abrazo fuerte, mil gracias. Hasta luego, gracias. Y gracias también a ustedes por vernos. Adiós.